Bien, y ahora vamos al bloque que nos ofrece el Instituto de Estudios Peruanos. Es un gusto la colaboración del IEP con Al Vuelo, y para eso estamos con María Luisa Burneo, con quien vamos a hablar de la segunda reforma agraria lanzada por el gobierno hace un poco más de un año. María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida al Vuelo, un gusto conversar contigo. ¿Qué tal, Raúl? Un gusto estar en tu programa también. Ha pasado más de un año desde el anuncio de la segunda reforma agraria y, bueno, he leído un artículo tuyo que tiene casi un año justamente porque evaluaba ese lanzamiento, y la sensación que me deja el artículo es que quizá fue un error llamar segunda reforma agraria a lo que estaba lanzando el gobierno, porque es un título grandilocuente para una reforma que no fue profunda, que no fue, digamos, no, ni remotamente parecida a la primera reforma agraria, digamos. Sí, bueno, es que ahí hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Sí, en efecto, el término puede parecer un poco amplio, porque claro, cuando uno habla de reforma agraria, uno piensa pues en reformas, en una reforma que tiene que ver con estructura de propiedad, ¿no es cierto? Y la reforma agraria, la segunda reforma agraria, no se trataba de eso, ¿no? Ahora, más allá del nombre, lo importante creo es centrarnos en cuál era la agenda y qué es lo que se proponía y qué es lo que se le ofreció a la gente en la segunda reforma agraria, ¿no? Justamente era como completar, digamos, el camino de la primera reforma agraria que dejó en el país, después de la parcelación de las grandes empresas asociativas, miles de pequeños parceleros, Sí. algunos ocupados en comunidades campesinas, otros no, pero que durante mucho tiempo, y ya más de 3 décadas, no contaron con las suficientes herramientas para, digamos, fortalecer la actividad y articularse bien al mercado, y más bien, pues, la idea de esta segunda reforma agraria era una serie de medidas que pusieran en el centro de la agenda, ¿no?, la agricultura familiar, que es tan Sí. importante en el país. Entonces era una serie de medidas que tenían que ver con fortalecimiento del mercado interno, crédito, asistencia técnica, tecnología, en fin, una serie de medidas necesarias que habían estado por años muy desarticuladas y muy dispersas. Entonces la idea era volver eso una política nacional. Pero hasta el momento, pues, esto no se concreta. Mm. ¿Qué medidas específicas incluía la reforma, la segunda reforma agraria? Estaba el tema de las cooperativas. ¿Qué otras medidas? Bueno, hay una serie de medidas, las puedo mencionar rápidamente, pero creo que quizás lo más importante a señalar antes de eso es que hemos tenido más de 30 años, ¿no?, de un modelo centrado en la promoción y los incentivos a la agroexportación, ¿no es cierto? O sea, el Ministerio de Agricultura durante muchos años prácticamente fue el ministerio, pues, de las grandes exportadoras, ¿no? Entonces, dentro de las medidas pensadas para la segunda reforma agraria, y eso es lo que digo en el artículo al que te refieres, en realidad no había, pues, gran creatividad. O sea, son medidas que tienen que ver con cosas necesarias, que de alguna manera se han hecho de manera chiquita y dispersa, como digo, fortalecimiento del mercado interno, acceso a crédito para los productores, fortalecimiento del tema de asistencia técnica, innovación en tecnologías, industrialización, ¿no es cierto?, en zonas rurales, fortalecimiento de la asociatividad, ¿no es cierto?, porque ya no se trata, pues, de las grandes antiguas cooperativas que implicaban Sí. tierras, sino son cooperativas más de servicios, de articulación de productores para poder salir mejor al mercado y comercializar los productos. Todas esas medidas estaban contempladas, digamos, al inicio. Luego esto se ordena, ¿no?, en unos grandes ejes, son lineamientos que en su momento trabaja gente, creo yo, con mucho conocimiento del sector agrario, como Eduardo Segarra, que entra en un momento al Ministerio de Agricultura, y que plantean grandes medidas, pero en respuesta también a la demanda de los gremios, ¿no? Uh-huh. Entonces eso cambia de ministro y eso queda nuevamente en el aire, ¿no? Y ahí quería agregar algo que es bien importante, y es que parte de todo esto también implicaba digamos, un fortalecimiento de la institucionalidad agraria en el país. Es una cosa muy debilitada y muy desordenada. Entonces, la idea era la creación de dos instancias muy importantes. Uno era el Gabinete para la Segunda Reforma Agraria, que tenía un rango muy alto con participación
decisión supuestamente del presidente, y el otro era el Consejo Nacional para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria. Sí. Y fue muy importante porque ahí iban a estar los sectores, los ministerios y también muchos de los gremios. Entonces, ninguna de esas dos instancias se creó. O sea, eso iba a ser la novedad, que se iba a dar como una nueva estructura, ¿no es cierto?, una nueva institucionalidad para poner en marcha estas medidas y estas... Sí. Ahora, lo que entiendo que me estás diciendo entonces es que más allá de la propuesta en sí, de la propia segunda reforma agraria, se han registrado graves problemas de gestión. Es decir, en el momento de poner en práctica las cosas que se propuso en su momento, el gobierno cogió, no dio los pasos necesarios, no alcanzó, digamos, a poner, por ejemplo, estas instancias a las que te has referido tú. Pero no solamente de gestión, lo cual es cierto, sino también político, porque, digamos, las normas existen, están ahí. Es más, sí, este gabinete y este consejo se debieron crear hace muchísimo tiempo. No ha habido la voluntad ni la capacidad para crearlos. Y más allá del tema de gestión, que efectivamente hay un problema ahí de eficiencia, ¿no?, de manejo, etcétera, pero también es un tema político, ¿no? Y de diferentes actores políticos que han entrado al sector, han salido del sector. Pongo el ejemplo de cuando entró al ministerio SEA, por ejemplo, ¿no? Sí. Y volvió a colocar en la agenda el tema de las agroexportadoras. Entonces, digamos que su pelea política era que se apruebe su ley, entre comillas, de segunda reforma agraria, incorporando estos incentivos para el sector agroexportador, lo cual no tiene ningún sentido porque, claro, iba un poco a contrasentido de lo que implica la agenda de la segunda reforma agraria, que es mirar y promover la agricultura familiar. También hay un montón de problemas con los gremios, ¿no? Entonces, digamos que a mí la impresión que me da es que la segunda reforma agraria, que era una gran oportunidad en términos de política nacional, se ha convertido en algo así como una especie de recurso, de dispositivo político, ¿no? Para colocar ciertas agendas más particulares, y no ha logrado ser este gran cambio que se esperaba, lo cual es gravísimo, no solamente en términos del sector y de oportunidades perdidas, sino también en términos de lo que se le ha prometido a los productores y los productores, o sea, a las familias rurales que son quienes producen los alimentos en el país, ¿no? Sí, en términos de expectativas, ¿no? Yo te mencionaba el tema de la gestión porque mientras te escuchaba hablar tampoco podía dejar de pensar en el tema de la compra de urea, ¿no? Estamos en el cuarto intento, ¿verdad? No sabemos si llegará a concretarse este cuarto intento y si se concreta, se concretará hacia la segunda quincena de diciembre, cuando la temporada ya terminó, ya pasó, ¿no? Claro. Sí, mire, ese es un tema bien, bien serio, ¿no? Y además tiene que ver con, digamos, los niveles de producción que se proyectan para la siguiente. Sí. Tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria de las familias, o sea, es bastante serio en realidad. Y claro, tenemos ahora que se cae la cuarta compra, ¿no? Ya se había reducido la cantidad de toneladas, creo que había pasado de 65.000, ahora eran 45.000 toneladas. 44.000, sí. Y esto también se cae por asuntos que finalmente son asuntos que uno podría decir de gestión, burocrático, de procedimientos estatales, de compras estatales, pero más allá de eso a mí me preocupa otra cosa, ¿no? Que incluso si se lograra concretar la compra de urea, el tema es cómo eso va a llegar, cómo se va a distribuir, cómo se va a implementar la distribución en los territorios. Eso puede ser terrible porque las personas que reciban la urea se pueden convertir en intermediarios, básicamente, hacia privados. Gestionar todo eso en los territorios, ¿no? Y además, ¿cómo vas a llegar realmente a las familias de agricultores familiares que requieren la urea, ¿no? Ahora hay un padrón que se empezó a hacer de productores, tengo entendido que ya hace pocos días habían pasado los 800.000, el objetivo es llegar por lo menos a 1.000.000, que sería poco menos de la mitad de unidades de agropecuarias, agricultura familiar que hay en el país, pero más allá, incluso teniendo el padrón, luego con qué actores coordinas, o sea, con quién articulas
esos son los territorios. Ese es el gran tema, ¿no? Ahora hay una discusión sobre si deben intervenir o no las juntas, o sea, como tú dices, eso se puede prestar a un gran desorden y a un gran, Sí, incluso a temas de corrupción, ¿no? O sea, porque aquí lo importante exacto. es que eso llegue a las familias que lo necesitan, ¿no? Mm, Y yo creo que ahorita el exactamente. gobierno no está en capacidad de asegurar esa ruta. Ese es el gran reto. O sea, se concreta la compra y qué vamos a hacer, ¿no? Exacto. Muy bien, María Luisa Burneo, del Instituto de Estudios Peruanos. Un gusto poder conversar contigo para hacer una evaluación a un año del lanzamiento, del anuncio de la segunda reforma agraria y en general del sector agrícola tan importante en nuestro país y que está atravesando una situación tan compleja que se puede volver todavía más compleja si es que algunos de los elementos que hemos analizado se concretan. Un placer. Gracias también.